Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y cuando llegues allí puedes dar un poderoso gloria a Dios. Las Biblias más rápidas. O llegaron en el plasma. Bien, y yo quiero que unánimemente todos vamos a hacer esta poderosa declaración que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta. Vamos a leer todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se escuchó. Vamos por este lado. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este lado no nos quedamos atrás. 1, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como somos uno, vamos a repetir al tiempo. Yo no sé si tú lo estás percibiendo, pero esta no es cualquier declaración. Es una declaración poderosa que tú y yo tenemos que repetirnos todo el tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces, cuando comenzamos a leer este pasaje, nosotros tenemos la tendencia a decir, todo lo puedo, yo. Todo lo puedo. Y agregamos en Cristo. Pero sabes, la principal parte de esta declaración está en Cristo. Nosotros sin Cristo no tenemos ese poder para realizar nada. Nosotros sin Cristo no tenemos el poder de lograr nada. Nosotros sin Cristo no tenemos el poder de realizar nada. Y yo quiero que entremos primero en el escenario en el cual el apóstol Pablo suelta esta poderosa declaración. El apóstol Pablo había formado o había iniciado mejor la iglesia de Filipos. Siendo guiado por el Espíritu Santo a través de una visión, el apóstol Pablo una noche sueña con un hombre que le dice, ven a Macedonia. ¿Nadie ha leído ese pasaje? ¿Nadie ha leído ese pasaje? Hay que leer Biblia. El apóstol Pablo tiene un sueño y en aquel sueño se le aparece un hombre. Y ese hombre en el sueño le dice, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Pablo entiende que es un llamado del Señor a la tierra, a la región de Macedonia y encomienda su camino. Y dice que iba con Silas y empezaron a predicar la palabra y cuando llegaron a Macedonia, a la ciudad de Filipos, empiezan a predicar el evangelio. Viene una mujer llamada Lidia, una mujer a la cual ellos le predican el evangelio. Esta mujer, que era una mujer judía, una mujer arraigada a sus costumbres, escucha el llamado del Señor Jesucristo, lo acepta y se bautiza. Así comienza la iglesia de Filipos. Pero Pablo empieza y continúa predicando la palabra. Y mientras Pablo va con Silas llevando la palabra, dice que había también una mujer que caminaba detrás de ellos y todos los días les decía, estos son varones, son siervos del Dios Altísimo y ellos anuncian el evangelio. Cuando a alguien, yo no sé si tú te imaginas a alguien venga detrás tuyo diciéndote, este es un siervo, una sierva de Dios, a uno saca pecho, ¿cierto? Ya me reconocen. Sin embargo, un día, 2 días, 3 días y Pablo, dice la palabra que se molestó Pablo. Y dice que volteándose Pablo le dijo, en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Reprendió a quien
estaba reconociendo lo que él tenía. Pero sabes, Pablo discernió que aquella era una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y aparentemente la gloria estaba viniendo. Aparentemente no, la gloria estaba llegando. Lidia había recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Aquella mujer había sido salva. Pero sabes, aquella muchacha era esclava de unos hombres a quien ella servía. Y esta fuente, la adivinación, era fuente de sus ingresos. Dice que aquellos hombres se levantaron para señalar a Pablo como perturbador del orden social, como perturbador de las costumbres. Y Pablo y Silas fueron encarcelados. No siempre, o mejor, siempre que estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no va a estar contento. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Y es allí, a través de este encarcelamiento, cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios el primer concierto que hubo. ¿Sí saben que en Filipo hubo el primer concierto cristiano? Dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas en Filipo cantaban y adoraban al Señor. Aunque sus manos estaban atadas con cadenas, ellos estaban adorando. Pablo y Silas empezaron a adorar, y sabes, como cantábamos ahora, un adorador puede mover la mano de Dios, un adorador puede historias crear, un adorador puede provocar grandes cosas. Pablo y Silas estaban cantando, y dice la palabra, Pablo y Silas allí en Filipos cantaban y adoraban al Señor, y no pasito lo cantaban. Dice que todos, absolutamente todos los prisioneros les escuchaban. Y sabes, cuando nosotros adoramos a través y en medio de la adversidad, grandes cosas suceden. Y Pablo y Silas lo hacían, yo lo creo desde lo profundo de su corazón, que ellos tenían la certeza de que valía la pena. De que valía la pena estar en aquel lugar por causa de Jesucristo. Y están adorando, y están alabando. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos adoran, sucede lo inesperado. Un terremoto. Un terremoto. Dice que las paredes temblaban. Dice que un terremoto hizo que las puertas se abrieran. Dice que un terremoto provocó que las cadenas se rompieran. Y el carcelero, preocupado y angustiado, porque él tenía una responsabilidad de que todos los que estaban a su cargo permanecieran en esa condición. Cuando el carcelero se dio cuenta de que las puertas se habían abierto, de que las cadenas de los presos habían sido rotas, él quiso suicidarse. Y Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. ¿Sabes? El carcelero dijo, esto tiene que ser obra de Dios. ¿Cómo es posible que tiembla? ¿Cómo es posible que las puertas se abren? ¿Cómo es posible que las cadenas se rompen y ningún prisionero ha huido? Esto tiene que ser una señal. Pablo, Silas, ¿qué tengo que hacer? Él les dice, cree en el Señor Jesucristo. Y a mí me impresiona que aquel carcelero se convierte y dice, no solo yo, todos en mi casa nos vamos a convertir. Y es predicada la palabra, y todos sabemos que después de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, de que hay una convicción en nuestro interior, de que Él es el Señor, nosotros procedemos a los bautismos. Y aquel hombre con toda su familia fue bautizado aquella noche. Glorioso el comienzo de la iglesia en Filipos. Pero pocos, creo que tú y yo, estaríamos dispuestos a ir a una cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo había entendido su llamado a los gentiles, a nosotros los que no habíamos nacido bajo la nación de Israel. Y dice la palabra del Señor que
10 años después, estoy tratando de que nos pongamos en contexto de la iglesia de Filipos. 10 años después, Pablo está ahora en Roma. ¿Y sabes en qué circunstancia? Otra vez preso. Y en esta circunstancia, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, a la iglesia de Filipos. Y esta iglesia, a mí de las cosas que más me impresiona cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos, es que lo primero es que él les reconoce el propósito de su vida. Él en Filipenses 1:21, si no estoy mal, dice: sabes, yo, iglesia, quiero que tú entiendas que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y el apóstol Pablo continúa dando acerca de las instrucciones acerca del Señor. Le da instrucciones a Timoteo, a Epafrodito, a algún hermano que había estado enfermo, y Pablo se alegra porque el Señor le había sanado y ellos continúan haciendo la obra, y Pablo sigue hablando y más adelante vamos a ver, pero Pablo llega en su escritura al texto en el cual hoy vamos a centrar el estudio de la palabra, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo creo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que tú mismo te lo digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien necesita repetirse esa palabra hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, díselo, que tú mismo te puedas escuchar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a desglosar la palabra todo, o la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedes obtener algo como la siguiente expresión: he sido empoderado y lleno de la capacidad, y he sido fortalecido para hacer cualquier cosa, porque soy aprobado por Dios a través de Cristo. Yo quiero que entendamos esto. Hemos sido empoderados y hemos sido llenos de capacidad y hemos sido fortalecidos para hacer cualquier cosa. Pablo estaba instando a la iglesia de Filipo a que reconocieran que habría cosas que en nuestra propia naturaleza no la habríamos podido hacer. Pablo estaba reconociendo que en sus propias fuerzas él no habría podido pasar por todas las cosas que pasó en su vida. En su vida, en sus propias fuerzas, quizá él no hubiera, y estaba recordando quizá el comienzo de la iglesia en Filipos. Si no hubiera sido por el Señor Jesús, si no hubiera sido por ese poder que a través de Cristo tú y yo recibimos, Pablo no había podido hacer aquello para lo cual él había sido llamado. Y Pablo les estaba diciendo a esta iglesia: tú has recibido un poder en Cristo, tú tienes una habilidad, el Señor te ha dado unas capacidades en Cristo para que tú puedas hacer cualquier cosa, pero principalmente para que puedas desarrollar el propósito para el cual el Señor te dio vida. El apóstol Pablo empieza a hablar de este poder, y es un poder que solo no va a funcionar sobre mi vida, sino un poder que se mueve a través de la iglesia en cada uno de nosotros. Y quiero que esta mañana miremos qué puede hacer ese poder que Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo. En Cristo ahora hay un poder que a mí me permite hacer las diferentes cosas. Cuando vamos al capítulo 4, al comienzo, Pablo le está hablando y dando unas instrucciones a sus amados, a quienes desea ver, a la iglesia de Filipenses, y les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor,
amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabes? Este poder, lo primero que va a traer es unidad. Pablo nos deja ver que en las iglesias va a haber diferencias, que en las iglesias unos quieren pensar de una manera y otros quieren pensar de otra. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes todo lo pueden en Cristo, y llama a dos hermanas, a la hermana Evodia y a la hermana Síntique, y les dice, sabes, yo quiero que ustedes sean de un mismo sentir, o sea que tengan el mismo pensamiento en el Señor y que se alineen no a sus pensamientos, sino a los pensamientos del Señor Jesucristo. Pablo lo que les está diciendo es, Evodia y Síntique, entiendan que ustedes tienen el poder de la unidad. Entiendan que ustedes pueden caminar siguiendo las enseñanzas de Cristo y que ustedes tienen el poder para caminar en unidad y para cumplir el mismo propósito por el cual Dios las llamó. Quiere decir que todo lo puedo en Cristo. Ese poder nos va a dar la capacidad para convivir con nuestros hermanos. Parece que no debería ser así. Parece que la iglesia debería ser el lugar ideal, ¿cierto? Donde fluye amor, donde hay gozo, donde yo me preocupo por mis hermanos. Pero si realmente yo me miro en el espejo de la palabra, creo que soy como Evodia o creo que soy como Síntique. A mí no me parece. Me gustaría, deberían hacerse las cosas de cierta manera, y quizá cuando tú le comentas las cosas a otra persona dicen, pero a mí no. Y el apóstol Pablo les está diciendo eso. Hay un poder, tú lo puedes. Tú puedes vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. Tú puedes vivir en unidad con tus hermanos. En estos días escuchaba, alguien me decía, estoy fascinado porque he llegado a una iglesia. El Señor me puso en una iglesia donde todo es amor. Yo apenas puse los pies y atravesé la puerta de esa iglesia, todos los hermanos me querían abrazar. Todos los hermanos se pusieron a mi disposición. Todo lo que yo empecé a necesitar, mis hermanos lo empezaron a suplir. Yo decía, esa iglesia existe. Porque no podemos desconocer nuestra realidad. Sí, nos amamos unos a los otros. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Pero realmente hay ese espíritu de unidad y de amor por mi otro hermano. Si tú miras al otro lado, apenas seremos 40, 50 personas y la pregunta es, ¿tú al salir de la iglesia los has saludado y abrazado a todos? ¿Verdad que no? Pero el Señor está diciendo a través de Pablo, sí lo puedes hacer. Tú sí puedes caminar conforme a la enseñanza porque el Señor ha colocado en ti un poder. Y yo pensaba, hay una hermana de esta iglesia y el diablo se le levantó terrible. Cuando yo te digo terrible, es que es increíble que en pleno siglo XXI alguien le diga, usted no puede estar en mi casa porque usted ahora sigue a Jesús. En Colombia, pues. La echaron de su casa. La echaron. Y ella tuvo que regresar a donde su madre. Y ella me dice, pastor, anhelo estar en ese lugar. Es mi deseo. Yo ahí conocí a Jesús. Y yo decía, ¿y a quién de nosotros nos ha preocupado? Yo creo que ni en oraciones. Y si tú miras, yo creo que dirás, debes estar pensando de quién hablará el pastor. ¿Quién será esa hermana? ¿Sabes? Porque no hemos entendido que hay un poder que nos une, que hay un poder que nos debe atraer a preocuparnos los unos
por los otros. Hay enfermos y a veces ni siquiera nos preocupamos por ir a visitarles. Y la excusa fácil es: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Gracias. Pero si revisamos nuestros horarios, no es que no tengamos tiempo, es que no hemos decidido caminar en las enseñanzas del Señor Jesús. Pero Pablo les está diciendo: ustedes sí pueden vivir, porque el Señor les ha dado ese poder. El Señor le ha dado ese poder de amar. El Señor le ha dado ese poder de caminar en unidad. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Lo segundo que hace este poder es que nos trae fortaleza. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, 6. Si nos ayudas, Laura, por favor. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes? Pablo, en esta declaración, antes de llegar a todo lo puedo en Cristo, él les estaba diciendo: en ustedes debe haber dos características. Y esa característica es que por nada estéis afanosos. Y afanoso significa ser arrastrado en diferentes direcciones. Afanoso significa que el enemigo te puede dar múltiples salidas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: por nada te afanes. Cuando venga la preocupación, cuando venga la angustia, cuando venga lo que no seas, simplemente preséntate delante de Dios. El apóstol Pablo lo que les estaba diciendo es: debes tener un espíritu de oración. Y sabes, cuando Pablo dice que nosotros debemos tener un espíritu de oración, él nos está diciendo que allí, a través de la oración, vamos a obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va a guardar nuestros corazones y que también va a guardar nuestros pensamientos. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, 7, también nos da la misma recomendación. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Solo aquellas personas que sustituyen la preocupación por la oración podrán gozar de la paz de Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? La paz de Dios guardará mi corazón de sentimientos encontrados y mi mente de pensamientos errados. El profeta Isaías dice en el capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pablo nos está diciendo: todo tú lo puedes, todo en Cristo. Aún tú puedes estar por encima de los afanes de este mundo, tú puedes estar por encima de las preocupaciones, porque en ti el Señor ha puesto un poder diferente. En ti el Señor ha puesto ese poder, y ese poder te ha llevado a un lugar que tú en Cristo puedes accesar, y puedes accesar directamente al Padre a través de la oración. El salmista nos está diciendo: deja la carga. ¿Sabes que una de las principales preocupaciones del Señor es no verte cargado? Si nosotros a veces vemos a alguien cargado y uno dice: yo le ayudo, ese es el mismo corazón de Dios. El Señor lo que te está diciendo es: no te acargues, no te
te afanes. Ven delante, ven en mi presencia y allí yo te voy a dar la paz. Ven en mi presencia que allí yo te voy a dar esa tranquilidad. Ven a mi presencia que yo quiero mostrarte la solución. Si te afanas porque piensas que no puedes hacer, recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Habrá alguien que le diga amén al Señor? ¿Habrá alguien que le diga, ahora sé que tengo un poder, ahora sé que tú me has fortalecido, ahora sé que tú me has colocado en mí ese poder por el cual ahora yo puedo hacer todas las cosas conforme a tus enseñanzas? Él lo dispuso. ¿Sabes? También este poder purifica. Allí mismo donde estamos, en Filipenses capítulo 4, quiero leerte el versículo 8 y el versículo 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes? El apóstol Pablo está diciendo, cuando tú vienes a Cristo, Él coloca un poder en ti que ahora puede purificar tu mente, que ahora puede purificar tu corazón. Ahora en Cristo tú puedes pensar de la manera correcta. Por eso Pablo lo que está diciendo es, ahora ese poder hace que no veas las cosas malas de las personas. Ahora ese poder hace que tú no veas los errores de las personas. Ahora hace que tú no te levantes a señalar a otros. Ahora hace que tú puedas valorar a otros. Ahora ese poder te hace ver lo verdadero. Ahora ese poder te hace ver lo honesto. Ahora ese poder te hace ver lo justo. Ahora ese poder te hace ver lo puro. Ahora ese poder te hace ver lo amable. Ahora ese poder hace ver todo aquello en lo que hay buen nombre. Todo lo puedo. Puedo pensar bien de los demás. Puedo hablar bien de los demás. Puedo amar incluso desde mi mente con la actitud correcta. Porque el poder que hay ahora en mí, en Cristo Jesús, me capacita para pensar conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? ¿Sabes? Pablo continúa enseñando y dice, ese poder que hay ahora en ti es un poder que satisface. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 7, para que podamos entender lo que hace ese poder. Ese poder ahora va a traer a nuestras vidas satisfacción. El apóstol Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. ¿Sabes? Contentamiento es vivir satisfecho con lo que uno tiene. Pablo en ningún momento dijo, el Señor nunca te va a bendecir, el deseo del Señor es que tú vivas arruinado. Pablo dijo, sabes, la vida es una vida de circunstancias, hoy puedes tener, mañana no puedes tener, hoy puedes ir, mañana quizá no podrás ir, pero la clave está en que tú aprendas a vivir con contentamiento, agradecido. Pablo decía, yo sé vivir teniendo, pero sé vivir también cuando no tengo lo suficiente. Sé vivir
cuando hago las cosas me salen bien, pero también sé vivir cuando quizá las cosas no me van a salir bien. ¿Sabes? Ese poder que ahora actúa en nosotros a través de Cristo nos capacita para vivir contentos con nuestro día a día. No estoy diciendo que ese contentamiento sea conformismo. Estoy diciendo que las circunstancias hoy no me pueden quitar el gozo de saber que en cada circunstancia el Señor me está acompañando. Que si hoy no tengo igual, me gozo porque lo más importante es que lo tengo a Él. Y que Él me ha capacitado para salir de cualquier circunstancia, por adversa que sea. Que Él ha colocado en mí una habilidad para salir, que Él ha colocado en mí una habilidad para avanzar, que Él ha colocado en mí una habilidad para prosperar. Pero cuando hablamos de prosperidad quiere decir que hay un punto donde no hay prosperidad, ¿verdad? Sin embargo, Pablo estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba encaminado a hacerle saber a cada una de sus iglesias, y en especial a esta de Filipo, que todo lo puedes en Cristo. Las circunstancias no pueden marcar lo que tú eres. Las circunstancias no pueden apagar ese poder que el Señor ha colocado en ti. Las circunstancias no pueden ser adversas a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios. Pero mientras voy avanzando, mientras mi vida va siendo prosperada, mientras día tras día avanzo al cumplimiento o al establecimiento de la voluntad de Dios para mi vida, yo puedo decir, como decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Sabes? Mi satisfacción no depende de las circunstancias. Mi satisfacción no depende de características exteriores. ¿Sabes? Mi interior es el que prevalece, y en mi interior el Señor ha colocado ese poder que me capacita, ese poder que me habilita para poder avanzar en todas las áreas de mi vida. Cuando Pablo, y quiero regresar al punto anterior por un momento, cuando Pablo estaba diciendo no estéis afanosos, sino sean conocidas las oraciones delante de Dios, Pablo estaba diciendo: yo sé que te va a dar pereza. Pablo estaba diciendo: yo sé que los afanes de esta vida te quieren distraer, yo sé que no quieres, pero el Señor te ha capacitado aún para que vengas a la oración. Tú tienes que entender que Dios ya puso ese deseo aún. Él pone el deseo para que tú y yo vengamos a su presencia. Por eso Pablo decía, y le decía a la iglesia: todo lo puedo en Cristo. Ese deseo. Yo en estos días le estaba contando a Beto y a Nadia un chiste. Una hermana de la iglesia se levanta y coge a su esposo: amor, es hora de que te levantes para la iglesia. Dame 10 minutos. Amor, es hora de que te bañes. Nos va a coger la tarde. Ay, me siento como raro hoy. Amor, mira que ya te estoy preparando el desayuno. Definitivamente yo estoy pensando seriamente en no ir hoy. Amor, es necesario. Tú no puedes faltar a la iglesia. Ay, el Señor me entiende. Sí, el Señor te entiende. Pero tú no puedes faltar a la iglesia. Y se para aquel esposo y le dice: amor, dame una razón por la cual yo no pueda dejar de ir hoy a la iglesia. Le dice: mi vida, la única razón es que tú eres el pastor. Nos saca una sonrisa, pero incluso a veces los pastores también tenemos que recordar que todo lo podemos en Cristo.
que aunque venga la falta, no quiero, en Cristo puedo. Es que amanecí como con pereza, yo puedo pasar por encima de la pereza. Es que amanecí como maluco, yo puedo pasar por encima de la maluquera. Es que amanecí sin ganas, yo puedo pasar por encima de la falta de ganas. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo. Y Pablo estaba diciendo, tú ya tienes la capacidad, solo pon la mirada y recuérdatelo. Recuérdatelo que puedo avanzar, recuerda que puedes amar, recuerda que puedes caminar en unidad, recuerda que puedes. Ya fuiste, hay un poder que fue colocado en ti. Pero Pablo, ya casi al finalizar el capítulo 4 y al finalizar su carta, les dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, y hoy nos lo dice el Señor a la iglesia de Cajicá: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso. ¿Sabes? Ese poder que el Señor colocó en nosotros es un poder que suple. ¡Suple! Cuando el Señor dijo a través del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, quiere decir que tú también puedes ser prosperado financieramente. Tú también puedes ser suplidas todas las necesidades que tengas, porque el Dios que tú tienes es un Dios de excelentísimas riquezas en gloria, y ahora en Cristo Él quiere suplírtelas. Cuando entendemos que nos acercamos a Cristo, que cuando recibimos al Señor Jesús, Él nos da ese poder, entendemos que ese poder también nos ha sido dado para que a través de ese poder que ahora impera en nosotros, nosotros tengamos acceso a la promesa que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que necesites conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, ¿qué necesitas? Sanidad conforme a sus riquezas, porque Dios es un Dios rico en sanidad. ¿Qué necesitas? Dinero, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué necesitas? Ideas, Dios es el creador. No podrás acudir al creador, al que creó el cielo, al que creó la tierra, al que extendió los mares, al que le dijo al mar: llegas hasta aquí. No podrás acudir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabes, todos los días debemos repetirnos eso antes incluso de comenzar nuestro día. Debemos repetirnos hoy: todo lo puedo en Cristo. Hoy todo lo puedo. Antes, debajo de las cobijas, todo lo puedo en Cristo. Me voy a arrodillar a orar. Todo lo puedo en Cristo. Te voy a poder adorar. Todo lo puedo en Cristo. En el examen, todo lo que yo estudie hoy me va a quedar en la mente, porque tengo la mente de Cristo. Ese es otro poder que me ha sido dado y que no aprovechamos. Dice la palabra: ahora yo tengo la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué pienso en fracaso? Si tengo la mente de Cristo, ¿por qué pienso en destrucción? Si tengo la mente de Cristo, ¿por qué pienso en derrota? Si tengo la mente de Cristo, ¿por qué pienso que mi fin no va a ser el que Él me prometió? El apóstol Pablo entendía: para mí el vivir es Cristo. En Él lo tengo todo. No hay nada fuera de Él. No hay nada que yo pueda querer obtener fuera de Él. Él es mi gozo, Él es mi alegría, en Él me deleito, en Él puedo pasar por encima de las circunstancias, en Él entiendo que decía el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, lo único que va a producir en mí es un mayor peso
peso de la gloria de Dios. Es una mayor manifestación. Toda tribulación que venga a mi vida, lo único que va a traer es la revelación del gran Dios en el cual yo he creído. Toda tribulación, toda circunstancia, lo único que va a permitir es que yo reconozca que Él me amó tanto, que ha colocado en mí habilidades que ni yo conocía, ha colocado en mí ese poder transformador. Él ha colocado en mí algo diferente que hace que ahora toda mi vida sea transformada, porque todo lo puedo en Cristo. Tenemos que empezar a caminar en el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que no hay nada imposible para Él. Nada. Cuando tú cierres tus ojos y te empieces a analizar, empieza a pensar qué podría ser imposible para mí. Yo una vez pensaba, y el Señor en esta iglesia está gestando uno de los milagros que, eso es cuando uno dice, solo tu mano, Dios, puede cambiar corazones. Solo tu mano, Dios, puede cambiar familias. Solo tu mano, Señor, puede levantar. Solo tu mano puede restaurar. Solo tu mano puede sanar. Y sabes, es cuando tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo. Y sabes, para tú poder decir todo lo puedo en Cristo, lo primero que necesitas es entender que hay una característica que se llama humildad. Humildad es renuncio a todos los deseos de mi carne para comprender cuán grande y cuán buena es la hermosura de mi Dios. Cuando yo me rindo en humildad, cuando yo le digo, Señor, no puedo, porque dice la palabra del Señor que el Señor ama la sinceridad en lo íntimo. Y para poder nosotros decir todo lo puedo en Cristo, necesitamos encerrarnos y decirle al Señor, sabes, no puedo construir este hogar. Sabes, no puedo educar mis hijos. No tengo idea de cómo hacer el negocio. Sabes, no tengo la más mínima idea de cómo administrar los bienes que tú estás colocando en mis manos. Sabes, aún no tengo ni idea para qué me diste la vida. Pero cuando venimos en sinceridad a Dios, cuando renunciamos a lo que yo creo, porque generalmente nosotros lo que hacemos es decirle a Dios lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros planeamos, a dónde nos gustaría, pero pocas veces nos humillamos delante de la presencia del Señor a decirle, tú eres mi creador, dime tú para qué me creaste. Nosotros vamos por la vida queriendo hacer nuestros sueños, pero dice la palabra que Dios tiene pensamientos mayores a cualquier pensamiento que nosotros podamos tener de nosotros mismos. Dice, porque yo tengo pensamientos de bien, porque yo tengo pensamientos de paz para darte el fin que tú esperas. Cuando tú miras la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él se vio ya enfrentado a todo lo que iba a venir. Y dice la palabra que Él empezó a sudar y sudaba gotas de sangre. Él sabía que era el camino que tenía que recorrer. Sin embargo, Él en un acto de humildad le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Sabes? El Señor Jesús, a veces hay circunstancias que en la vida nosotros no queremos atravesar. Hay cosas a las cuales nosotros no queremos morir. Y quizás lo que el Señor Jesús le estaba diciendo al Padre, no quiero morir. Pero si la voluntad tuya es que yo muera, lo voy a hacer.
Porque cuando yo muero a mí mismo, cuando yo sacrifico mi ego, cuando yo crucifico mi orgullo, lo que viene es gloria. Dice, y fue exaltado a lo sumo y colocado, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y fue sentado a la diestra del Padre. Pablo dijo, en lo bueno piensa. Y sabes, el Señor Jesús nos enseñó que el mejor paso es la humildad. Cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de Él, y humillarse no necesariamente es flagelarse, y humillarse no es decir ahora me voy a vestir con ropas harapientas para que me vea humilde, no. La humildad es un estado de mi corazón, un estado en el que reconoce que lo más importante es Él y no yo. Un estado en el que reconoce que la palabra de Él es la palabra que tiene la máxima autoridad y mi opinión no cuenta, mis conceptos no cuentan, lo que cuenta es Él. Pero cuando yo me humillo, cuando yo me entrego, cuando yo me rindo, había una canción que antes decía, yo me rindo a Él. Cuando yo me rindo a Él, dice la palabra que viene su plan. Ese plan que está por encima de cualquiera de mis planes. Ese plan que está por encima. Cosas, dice el Señor, cosas que ojo no vio, cosas que ni siquiera hemos visto, son las que Dios quiere hacer con nosotros. Cosas que oído no han oído, son las que el Señor va a hacer que suban a nuestro corazón y nosotros podemos decir, wow, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, por eso se deleitaba atravesando las circunstancias. Pablo había entendido que para él era importante predicar el evangelio, y quizá él comprendió que el único camino por el cual iba a poder a predicar en Roma y pararse frente a muchos griegos y pararse allí en el Areópago, y cuando él quedaba mirando en el Areópago, él podía decirles, tienes muchos dioses y aquí hay un lugar donde dice al Dios que no existe. Él entendía que habían circunstancias que en lugar de obstaculizarlo, lo único que iban a hacer era impulsarlo al cumplimiento del propósito de Dios. Por eso Pablo, cuando lo fueron a soltar, Pablo no dijo, ay, gracias a Dios me soltaron. Él dijo, qué pena, ustedes me azotaron y yo soy ciudadano romano. Ustedes no me pueden azotar. Pablo dijo, yo soy romano y apelo a César. Él dijo, voy a estar frente de César, no importa si me declara culpable, pero me dieron la oportunidad de predicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Todo lo puedo en Cristo quiere decir que las circunstancias adversas para mí no son una derrota. Para mí son aquello que me están catapultando a la victoria que Dios preparó para mi vida. Por eso Pablo se enseña, y a través de toda la carta de Filipenses, después de que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, en decirle a ellos, no lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Es en el poder en Cristo, ese poder que te ha sido dado y que hoy tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Yo quiero que te pongas de pie esta mañana.